El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Así la palabra de Dios de la manera siguiente. En el libro Apocalipsis capítulo 6 versículo 9, lo vamos a leer todos juntos, el 9 y hasta el 11. Dice así su palabra: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, diga conmigo, a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Todos el 11. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Tome su lugar. Alguien me hizo esta pregunta el servicio anterior: pastor, esto de de los eclipses de la luna que aparece roja, ¿es parte de estos sellos que estamos viendo? Digo, no es nada parecido. Número uno, porque cuando la luna se convierte en sangre es hasta en el sello número 6. Hasta entonces que la luna se convierte en sangre. No es ni en el primer sello, ni en el segundo, ni en el tercero, sino es hasta el sexto, ¿qué? Sello. Entonces, imagínense, ya en el sexto sello, donde la luna se convierte en sangre, ya han de haber muerto la cuarta mitad de la tierra. Verá que ahorita no ha muerto la cuarta mitad. Entonces, Dios no es mentiroso. Eso que usted ve ahí son cuestiones naturales. Descomposición, mi amado hermano, de la misma tierra, del mismo hombre, dañando la tierra, dañando todo lo de Dios. Yo no me voy a meter a cosas que no me debo de meter diciendo esto es el cumplimiento de lo que dice Apocalipsis. No, es totalmente diferente. Y hay libros por ahí que están vendiendo, porque la gente aprovecha para hacer plata para eso. Libros y videos. Pero no, la palabra es la palabra no miente. Si la llevamos en orden, la palabra misma nos dice cuándo van a suceder esas cosas. Jesús no nos deja en un limbo, no nos deja flotando ahí en el conocimiento mediocre. Nos habla muy claro cuándo van a suceder estas cosas. ¿Cuántos tenemos oído el día de hoy? Lo dije como paréntesis nada más, porque no vamos a llegar hoy al sexto sello. Apenas vamos a lograr terminar hoy el quinto sello. Amén. Aquí vemos a un grupo de personas que todavía no tienen su cuerpo, por eso la Biblia lo llama almas, de los que habían sido ¿qué? Muertos, y hacen una oración al Señor, una petición al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas, qué dice? Nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Cuántos de ustedes que tal vez en el trabajo, en su familia, han experimentado así como cierta persecución, ingratitud, injusticia de personas, o a veces del mismas asociaciones o gobierno, etcétera, etcétera, y usted dice, Dios mío, qué injusticia? Y usted como que quisiera, ¿verdad?, hacer justicia, pero no puede. Y sabe que es algo natural que habita en el Hijo de Dios. Señor, ¿cuándo?
¿cuándo vas a hacer justicia? Tú y yo sabemos que va a haber un día que Dios hará justicia, ¿cierto? Pero sabe que el mundo no cree eso. Si usted le dice al mundo, al pecador, que Dios va a lanzar sus juicios, Dios va a condenar a la gente, Dios va, mi amado hermano, mandar 21 juicios sobre la faz de la tierra, 7 ¿qué? Sellos, 7 trompetas y 7 ¿qué? Copas. Si usted le dice eso al mundo, vienen 21 juicios para la tierra, el mundo lo rechaza. Pero tenemos suficiente base bíblica, mi amado hermano, para nosotros poder pararnos en la palabra y decir, vienen los juicios del Señor. No solamente lo habla Apocalipsis, no solamente lo hablan los evangelios, los profetas que vivieron 500, 600, 700 años atrás, ellos también profetizaron, mis amados hermanos. Es más, hace 5000 años, mi amado hermano, aproximadamente, el Señor Dios Todopoderoso lo habló, que Él, mi amado hermano, hará esto. Deuteronomios, mi amado hermano, 32, 35, vamos rápidamente. Deuteronomios 32, 35. Mía es, ¿qué dice? La venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Dios se está refiriendo al inicuo, al pecador, y le está advirtiendo. Y le dice a su pueblo, pueblo mío, usted no tiene que pelear, usted no tiene que vengarse, eso me corresponde a mí. O yo no sé si alguien me está escuchando. A veces usted va a la oficina a aplicar por algo y usted lleva todos los papeles bien en regla y todo eso, y la persona de mala gana le dice no y rechazado. Y usted quisiera agarrar esa computadora y hacerla a pedazos. Y el Señor le dice, no, hijo mío, usted perdónelos. Mientras estemos en esta tierra tenemos que guardar sus mandamientos. Es de nosotros el amar y el perdonar, pero la venganza, ¿de quién es? O sea, es natural que de un hijo de Dios nazca esto. Señor, ¿cuándo, Señor, pondrás fin a toda esta injusticia? Usted ve los gobiernos ahora, personas que se sientan en las sillas de los gobiernos, y usted dice, Dios mío, viven en sus laureles, y su gente ¿cómo vive? Mirando a ver cómo sobrevive. Y este pueblo pobre, este pueblo que está en la miseria, por eso que muchos se avientan ¿a qué? A robar, otros se avientan ¿a qué? A asaltar. Porque aunque quisieran trabajar, no encuentran trabajos en su propio país. Y los justos, el corazón del justo, el alma del justo clama por dentro, diciéndole a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Y por el otro lado, el inicuo, el pecador, el soberbio, no piensa que Dios tiene un día en el cual se vengará. Si usted le habla a un injusto, si usted le habla a una persona que, mi amado hermano, está haciendo riquezas injustamente, y usted le dice, viene un juicio, viene un día en el cual Dios te enjuiciará y Él se las cobrará, él no cree en eso. Porque si creera, se arrepintiera. ¿Sí me explico? Se arrepintiera. Eso es bíblico en el pasado y es bíblico en lo que va a suceder en el futuro. El alma del justo clamando por justicia y el injusto no creyendo que de Dios es ¿qué? La venganza. Mire, a Faraón le cayó una y otra plaga, uno y otro juicio, y ni aún así se arrepintió, hermano. Hasta el día de hoy egipcio, los egipcios siguen siendo ¿qué? Idólatras. Siguen adorando a otro Dios menos al Dios del cielo.
Oye, hermano, ni aunque le cayeron ¿cuántos juicios? 10 juicios, uno tras otro. El agua de ellos se convirtió en sangre. ¿Sí o no? Esto va a pasar en los eventos futuros. El agua se va a convertir otra vez ¿en qué? En sangre. Triste y lamentable, mis amados hermanos, pero la palabra de Dios tiene suficiente base, mi amado hermano, y debe de aliviarnos a nosotros nuestro ser, calmarnos tranquilamente. Cuando el inicuo te cause razón para enojarte, no te enojes, porque de Dios es la venganza. Dios es el que se encarga. Yo sé que es duro, pero sabe, eso lo experimentó Moisés. Amén. Mejor él se calmó y esperó en Dios. Aun cuando se recuerda cuando esta mujer María habló mal contra él, Moisés se quedó tranquilo. ¿De quién fue la venganza? De Dios. Amén. Cuando los hijos de Coré hablaron súper mal contra Moisés, ¿verdad que Moisés no profirió maldición contra ellos? No se enojó contra ellos. ¿Quién fue el que tomó venganza? Dios. Y en cuanto a la venganza, en contra de todo lo malo, en contra de la injusticia, en contra de todo el pecado, eso es lo que los hijos de Dios han estado esperando. Y la verdad que ya se está acercando más que nunca. Y ojalá que todas las personas que están aquí, todas las personas que están escuchando a través de la televisión o cualquier medio de comunicación, puedan todos abrir sus ojos y puedan analizar esta pregunta: ¿en cuál lado usted quiere estar? ¿En el lado de Dios o en el lado contrario de Dios? Porque dice que en el día de la venganza de Dios nadie podrá quedarse firme. O sea, nadie aguantará y soportará lo que los profetas del ayer hablaban y mencionaban como el día del Señor. El día del Señor. El día, mi amado hermano, en el cual Dios desata su ira y empieza a agarrar las riendas del mundo. Y Satanás sabe, dice Apocalipsis 12:12, que le queda poco tiempo. Por eso se ha levantado, dice este versículo de Apocalipsis, el diablo dice, con toda la furia contra el ser humano aquí en la tierra, porque Satanás sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Y déjeme decirle, no solamente al diablo le queda poco tiempo, a todo el ser humano le queda poco tiempo, ya sea para arrepentirse o para seguir haciendo lo que quiera hacer. Y a su nombre. Si leemos el libro de los Salmos, encontramos muchos salmos donde el Hijo de Dios clama a Dios y pide a Dios ¿qué? Justicia. Pide a Dios venganza en contra de quienes, en contra de los inicuos, los enemigos, los pecadores. Está lleno, mi amado hermano, el Antiguo Testamento de Hijo de Dios, mi amado hermano, pidiendo a Dios por venganza. Hay uno que quiero mencionar, que vale la pena mencionar, está en Miqueas capítulo 5, versículo 15, por favor. Miqueas. Un hermano dijo, ¿a poco hay Miqueas en la Biblia? Pues dije, porque usted no la lee tal vez. Si la leyera a diario ya lo hubiera encontrado. Miqueas 5:15, ¿lo tenemos? Y lo vamos a leer todos, para que oigamos todos, oigan los de las cámaras y oiga hasta el que está a su lado. Porque aquí está hablando el Dios Todopoderoso, el Dios Padre Celestial. Amén. Dice, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. ¿Está claro la palabra de Dios? ¿Contra quién es la venganza de Dios? No contra los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? La venganza no es contra los hijos de Dios. ¿Contra quién es? Contra los que no obedecieron.
Entonces usted no se preocupe si está en el lado correcto. ¿Quién debe de preocuparse? Los que no obedecieron. Mire, si hay hijos acá, jóvenes, señorita, no sea de esos que a la fuerza lo traigan a la casa de Dios, porque eso va a ser triste. Si usted creció en la iglesia, comió del pan de vida de Dios, supo la verdad, supo la justicia, supo hacer lo correcto, y después usted termina rebelde, ya cuando crecen, ¿verdad? Y agarran alitas, y agarran trabajo, dejan al dador de la vida. Tenga cuidado de encontrarse un día en el lado contrario de Dios, porque la venganza no va a ser contra los hijos de Dios, va a ser con los desobedientes. La palabra de Dios está muy clara, mis amados hermanos. Vamos a Isaías 63:4. Isaías 63:4. Dice así la palabra: porque el día de la venganza, dice el Señor, está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Se da cuenta? Dos cosas habla Dios ahí. Venganza ¿contra quién? Contra los pecadores, los desobedientes. Pero también dice que cuando esto suceda, va a ser buenas noticias para nosotros. Porque vamos a ¿qué? A descansar. Vamos a descansar. ¿Se recuerda cuando usted estaba bien pequeñito, estaba en la escuela y había siempre un niño o una niña que le hacía la vida a cuadritos? Y usted quería pero deshacerle, pero no podía porque usted era más pequeño que él o ella. Por eso le dice el Señor: guarde el rencor y demuestre amor. Mejor perdone y no ande ahí como doña Chencha ahí gritándole con todo el mundo, con el pecador y con el que vende el chicharrón, con el que vende allá el maíz, peleándose, hermano. No, hay un día que Dios tiene de descanso para nosotros, donde ya no vamos a morar con el inicuo. Amén. Ya no vamos a morar con ellos. Va a venir un día que Dios restaurará todas las cosas, que lo que ahora a usted le tiene miedo, dice la palabra de Dios. Isaías vio esta gran visión, dice que el niño va a poder jugar con la serpiente. ¿Puede usted jugar ahorita con la serpiente? ¿Puede usted estar al lado de un oso, de una osa? Dice. Lo vamos a poder hacer cuando Dios restaure ¿qué? Estas promesas no es para el impío, el desobediente, es para los hijos de Dios. Para el impío le vienen desastres y desastres, mi amado hermano, no solamente bajo los 21 juicios de Dios, sino que después de esos 21 juicios, ¿qué dice? Condenación, ¿qué? Eterna, por siempre y para siempre. Entonces, verdaderamente, amados hermanos, wow, esto, nosotros como hijos de Dios, llenos de amor, no se lo deseamos ¿a quién? A nadie. Romanos 12:18, vamos a ver qué nos dice la palabra. Romanos 12:18. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, ¿qué dice? Con todos los hombres. ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios? No tomar venganza, estar en paz con ellos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es más, mire la recomendación que nos da Dios, qué hacer con nuestros enemigos. Veamos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice?
dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, más fuego amontonará sobre su cabeza. Wow, hermano. No dice que ardas tú de fuego de enojo. No, eso le toca a Dios. Porque si usted se enoja, el que va a ir a parar a la cárcel va a ser usted. Si Dios se enoja, a él nadie lo puede meter a la cárcel. Él, sus juicios, dice, siempre son ¿qué? Justos y verdaderos. Grábese esto: los juicios de Dios siempre son justos y verdaderos. ¿Qué significa esto? Que Dios nunca, oiga bien, va a castigar a alguien por gusto. Dios nunca se va a vengar de alguien por gusto. Amén. Dios enjuició a Adán y a Eva por gusto. Se lo advirtió de antemano: el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Entonces, cuando lo castiga y cuando la castiga a la mujer, ¿fue un justo Dios? ¿O quién verdaderamente fue injusto? ¿Quién fue injusto? Le voy a dar unos detallitos para que vea quién fue el injusto. Adán y Eva recibieron un gran paraíso que ellos no construyeron. Recibieron un gran regalo que no tuvieron que pagar ni un centavo, hermano. Dios les pone los mejores paisajes del universo que usted no ha visto, y sin ellos, mi amado hermano, tener que haber pagado ningún ticket de avión para ir a conocer ese paisaje. Ahí lo tenían. Adán y Eva no tenían, mi amado hermano, que ir al África a buscar diamantes. Ahí habían ríos donde habían diamantes y las mejores piedras. Adán y Eva no tenían que poner alarma en su casa para protección. Dios mismo los protegía. Y número dos, ni necesitaban protección porque no había maldad. No había maldad. Pero Dios estaba con ellos. Somos pronto para juzgar nosotros. Cuando hay algo malo que sucede en la tierra, ¿a quién el mundo le echa la culpa? A Dios. A Dios. Por eso Él se defiende de esta manera: mis juicios son justos y verdaderos. A Israel Dios lo liberó con mano ¿qué? Poderosa, pero también les dijo: si me desobedecen, no van a entrar a la tierra prometida. Y ciertamente los que le desobedecieron, los que murmuraron, los que se quejaron contra Dios, contra Moisés, quedaron muertos en el desierto. Solo 2 y sus familias, sus descendencias, mi amado hermano, entraron a la tierra prometida: Josué, Caleb y su descendencia. Triste, pero es la realidad. No sé si alguien me está escuchando. Esto es parecido a lo que va a suceder el día que el Señor arrebate a su iglesia. Salieron millones de israelitas, pero ¿cuántos entraron? 2 y sus familias. Millones están escuchando el evangelio poderoso de Jesucristo, el evangelio eterno de Jesucristo. Pero la realidad es cuando la trompeta suene, mi amado hermano, van a ser muy pocos los que se van a ir. ¿Cierto o no es cierto? La historia se repite porque el hombre no aprende la lección. Siguen con cierto grado del pecado livianamente. Yo miento, pero son mentiritas piadosas. Otra hermana dijo: yo miento, pero son mentirititas, pastor. Pues usted se va a ir al infierno tititito. La verdad, la verdad. Y están los otros que si usted no se lava las manos, usted se va al infierno. Si usted no se lava los pies, se va al infierno. Que si usted sonríe, se va al infierno. Yo no sé de dónde sacan eso. Engañado el mundo y engañado mucha iglesia. ¿A dónde vamos a ir a parar?
Es por eso que no nos podemos salir nosotros de la palabra de Dios. ¿Quién nos está diciendo esto en cuanto a la oración de estos que están ahí en el altar? Que viene un día que la gracia de Dios se terminará. Viene un día que ese amor revelado al mundo se terminará, y lo que van a ver de Dios nada más van a ser su enojo, su ira revelada en el mundo, y sobre todos aquellos que queden. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el cristiano que no quiere irse al tocar la trompeta en el arrebatamiento de la iglesia, digamos, si se quedan 300 millones de cristianos chuecos, mediocres, esos 300 millones, si quieren ser salvos, todos ellos van a ser muertos según la palabra de Dios. Van a ser decapitados. Amén. Va a haber una persecución como nunca la ha habido. Si ya la sentimos, no digamos en la tribulación. Entonces, el costo de la salvación de los que se quedan va a ser mucho mayor. Entonces, si alguien me está escuchando, viene un tiempo en que la oración de estos se va a contestar, la oración de la iglesia, la petición de la iglesia. Viene un tiempo en que la injusticia va a recibir su pago. Viene un tiempo en el cual el clamor del justo será oído y será respondido desde el cielo. Este es el clamor de estas almas que están ahí en el altar, diciéndole a Dios: Señor, ¿cuándo, Señor, enjuiciarás y te vengarás de todos estos que están en la tierra haciendo matazones, masacres en la faz de la tierra? La palabra de Dios habla que estos días serán, dice, gravísimos problemas para Jacob, hablando de Israel, porque hasta Israel sufrirá también. Amén. Israel será salvo, pero al igual va a sufrir como nunca ha sufrido. Si ahorita Israel está siendo amenazado aquí y allá, recibe misiles, lo que Israel va a sufrir, y esto lo vamos a estudiar más adelantito mientras vamos entrando más de lleno, vamos a ver todo lo que Israel también va a sufrir, al igual que todos aquellos que se quedaron, mi amado hermano, y no quisieron genuinamente lavar sus ropas con la sangre del cordero y mantenerse, ¿qué? Porque no solamente de que Dios lo limpie, es de mantenerse, ¿qué? Mantenerse limpio cada día de nuestra vida hasta que el Señor venga. ¿Cuántos tienen oídos? El Señor habló en el libro de Mateo, capítulo 24, y Él dijo que estos días serán principio de ¿qué? De dolores. Cuando estos dolores empiezan, van aumentando rápidamente. Estos dolores, principios, o estos principios de dolores, cuando la mujer se le está anunciando, ya viene alguien, ya van a ser alguien. Las que ya han tenido hijos, hermanas, damas, ¿esos dolores se sienten ricos? Sí, porque los hombres no sabemos. ¿Cómo se sienten esos dolores? Y las que apenas van a tener no saben lo que les espera. Esos dolores, ¿verdad?, que no son ricos. ¿Y sabe que ese dolor es parte de un juicio de Dios sobre la mujer? Para recordarle que Dios no es mentiroso, ni es hijo de hombre, y Él no anda con cuentos. Usted y yo podemos hacer como, ¿verdad?, doña Juana, que todo se le olvidaba. Pero a Dios no se le olvida nada. Él dijo: el día que peques vas a morir.
vas a tener consecuencias y te vas a acordar de mí. Es parte del juicio, los dolores de parto. Es para que esa mujer, cuando esté sintiendo esos dolores, se recuerde quién gobierna desde el trono. Que cuando Él establece su palabra, nadie la puede cambiar. Nadie le puede decir a Dios y a su palabra: quítate de aquí. Porque los doctores han querido quitar esa palabra, poniéndole una inyección suavizante a la mujer cuando tiene los dolores, ¿verdad? Un sedante. Pero ese sedante después a la mujer le da ¿qué? Hasta peores problemas. Anda ahí caminando como que tuviera 400 libras en su espalda. Por esa inyección, por querer calmar el dolor. Mejor aguántelos. Porque es parte del juicio. Es parte del castigo. Y a su nombre. Estos dolores, mi amado hermano, según lo habla Jesús en el libro de Mateo 24, esto apenas son ¿qué? Principios de dolores. Versículo 8. Mateo 24, 8. Y todo esto, ¿qué dice? Será principio de dolores. Oiga esto. Cuando ya la gente, ya las guerras se han desatado, las hambres se han desatado, las pestilencias se han desatado, ya ha muerto la cuarta parte de todos los seres humanos, y Jesús llama esto es apenas el principio. Si esto es apenas el principio, ¿qué viene después? No se lo pierdan en el siguiente capítulo de Luz a las Naciones. Esto debería de despertarnos. Decir, wow, porque esto no lo está diciendo cualquier profeta, lo está hablando el profeta de profetas. Esto es apenas ¿qué? Principio. Sí, porque yo estaba allá en Guatemala el año pasado y andaba un profeta diciendo que la costa sur de Guatemala, donde está el mar, se iba a abrir de tal manera que iba a acabar como con la mitad de Guatemala, y que las olas iban a llegar hasta casi al centro, y que solo los que se fueran hasta el oriente iban a ser escapados, al oriente de Guatemala iban a ser escapados de esta gran inundación. Y me tocó casualmente estar en esos días ahí en esa costa del sur, y me hicieron esa entrevista en la televisión. Me dijeron: pastor, ¿qué opina usted de esto? Y es una gran mentira. Número uno, porque él decía que las olas iban a medir más de 500 metros de altura. Y tantas cosas que, mi amado hermano, no compaginaban con la palabra del Señor. Yo le dije: mire, esto es mentira, nadie se mueve, porque pastores se habían movido de ahí para el oriente, hermano, dejaron sus congregaciones. Nada de esto va a suceder. Y él decía: si esto no sucede, me pueden matar. Y no sucedió, hermano, y ahorita anda huyendo. Aquí no está hablando cualquier profeta mentiroso, falso. Está hablando, está en letras rojas ahí su Biblia. Es Jesús. Jesús quien está hablando. Sí, ¿cuántas personas usted hoy no oye que dice: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo? Y después, cuando están en el gran problema, se les olvida lo que dijeron. En serio. Mire, lo que Dios dijo ya está en la palabra. Lo que Dios quiere decir de ti ya está en la palabra. No busques profecía, no busques a alguien que te diga algo. Ya está, lo que tú quieres saber aquí está en la palabra, para que no seas engañado. Pero Jesús dice: y todo esto será principio de dolores. A la segunda parte, mi amado hermano, que es desde el versículo 15 de Mateo, empieza la segunda parte de los 7 años, que Jesús mismo lo llama la gran ¿qué?
tribulación en el versículo 21, ahí lo explica. Porque habrá entonces gran ¿qué? Tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Y qué dice? Ni la habrá. Dos tienen oídos. El apóstol Pablo también pudo ver esto, igual que los profetas del Señor. Él pudo ver este día que ya se acercaba también. Dios se lo muestra en el libro de 2 Tesalonicenses 1:5. Vamos ahí, por favor. Segunda Tesalonicenses 1:5 dice así: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual os mismo, ¿qué dice? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Me escuchó esto? Es necesario que usted sufra lo que tiene que sufrir aquí en la tierra. Amén. Y a vosotros que sois atribulados, aquí no está hablando Pablo de la gran tribulación, está hablando de situaciones, problemas, luchas, persecuciones. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿No es la visión esa que vio Juan? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El apóstol Pablo vio ese día también de la venganza de Dios, en el cual pagará a todo el mundo inicuo pecador de acuerdo a sus obras. Otro apóstol del Señor que vio esto también, que vendría ese día que los justos, mi amado hermano, tendrían alivio, donde toda injusticia iba a ser totalmente erradicada, toda maldad iba a ser erradicada. El apóstol Pedro también vio este día, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. ¿Serán qué? No solamente habla de la tierra que será quemada, sino las obras de los seres humanos serán quemados. ¿En dónde? En el lago de fuego. El día de la retribución, el día de la venganza. Puesto que todas estas cosas, dice el 11, han de suceder, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos,
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este gran día del Señor, este gran día de venganza del Señor, traerá destrucción, la cual el mundo jamás ha visto. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Se recuerda cuando a Jesús lo quisieron impresionar los israelitas, mostrándole la belleza del templo de Jerusalén? ¿Y qué le dice Jesús? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Toda la belleza que el hombre ha construido, las 7 maravillas del mundo, todo eso, dice, todos esos elementos de la tierra van a ser ¿qué? Quemados en el día de la venganza del Señor. Todos concuerdan, Pablo, Pedro, el apóstol Juan, cómo vio a Jesús como fuego fulminante, preparándose ya ¿para qué? Para los juicios. Y toda la palabra de Dios está llena de este gran día del Señor, donde el inicuo, el mundo, no piensa que viene o va a suceder. Y aún aquellos que han leído la palabra saben de que viene, pero lamentablemente su corazón está tan entenebrecido, tan ensegado en la riqueza, tan ensegado en la maldad, en el pecado, que ni aún así se arrepiente. Porque hasta en estos años, hasta en estos 7 años de gran tribulación, dice la Biblia que ni aún así la gran mayoría de personas no se van a ¿qué? Arrepentir, sino que al contrario van a seguir doblando sus rodillas. ¿Ante quién? Al dragón. Ante el anticristo, ante el falso profeta, esa trinidad diabólica. Mire cómo es el diablo imitador. Nuestro Dios lo representa el Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. En los últimos días, mi amado hermano, el anticristo también tendrá su trinidad, pero diabólica. Será el anticristo, será el dragón y el falso profeta. Amén. Al anticristo también se le conoce en el Apocalipsis como la bestia. Amén. Pero el dragón es Satanás. Y luego el falso profeta, alguien que va a andar como el cuate, primo hermano del anticristo, que va a apuntarnos donde él, este es el Mesías, este es el que esperábamos. El falso ¿qué? Profeta, proclamando falsedad, proclamando engaño y arrastrando a más gente, mi amado hermano, al lago de fuego. En este gran día del Señor, este día de la venganza del Señor, en el cual ancianas, ancianos, viudas, niños, huérfanos están gimiendo por este día. ¿No cree usted? ¿Cuánto niño que por injusticia, mi amado hermano, de las naciones, se ha quedado a la intemperie? No se le ha proveído un terrenito cuando los ricos tienen ¿qué? Terrenos donde hermanos ni siquiera los usan. ¿Cierto o no es cierto? Siquiera los usaran, hermano. Pero ahí los tienen nada más. Como que se van a vivir 1000 años. Hermano. Triste. Los huérfanos, las viudas, los pobres. El justo clama por este día del Señor. Clama por esta justicia, lo cual la palabra lo llama el día de la venganza, el día de la retribución, el gran día del Señor.
Ese es el día que Dios empezará, mi amado hermano, a tomar control de todo el universo. Y si para eso es necesario destruirlo y quemarlo, Dios lo va a hacer. Pedro lo dice, ¿verdad? Todo va a ser quemado por él, por el fuego. Ya se imagina Satanás cómo va a andar en esos días. Por eso Apocalipsis 12:12 se revela que en ese momento el diablo dice, me queda muy poco, ¿qué? Tiempo. Porque ya no va a tener tiempo para engañar a más gente. El diablo sí está haciendo su trabajo. Tú y yo debemos ser el nuestro. Él está destinado, él está necio, él está, mi amado hermano, decidido a llevarte a ti al infierno y al lago de fuego. ¿Sabes por qué? Satanás sabe lo que es estar delante de la presencia de Dios. Él sabe que no hay nada más glorioso, no hay nada más seguro, no hay nada más que se compare que estar donde Dios está. Y como el diablo ya no puede, ya no tiene oportunidad, mi amado hermano, para regresar a ese estado, más sin embargo el hombre, mi amado hermano, Dios nos redimió a través de Jesucristo, nos dio una oportunidad nuevamente para regresar. Y es por eso que desde el primer hombre y la primera mujer, Satanás estuvo destinado, obstinado, mi amado hermano, en su corazón para destruir al ser humano. Y lo logró. Pero gracias a Dios, por su gracia, su amor, que nos dio una oportunidad para tener nosotros una armadura contra Satanás. Una protección contra Satanás, que dice que ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia del Señor. Oh, esto es precioso. ¿Cuántos dicen amén? En este día grande del Señor, de su venganza, es el día que Dios empezará, mi amado hermano, a establecer el orden. Es el día que empezará Dios, mi amado hermano, a pagar verdaderamente, dar la paga que el pecado se merece. No dice la palabra, alma que pecare. Ahí es donde el hombre se va a dar cuenta cuánto le pesó a Dios el pecado del ser humano. Ahí es donde el hombre se dará cuenta que Dios no es igual que el hombre en el sentido de cómo ve el pecado. ¿Cómo vio Adán y Eva el pecado? Igual que los latinos. Pues yo creo. Yo opino. No, no es tu opinión ni la mía, es la de Dios. Imagínate a Adán y a Eva después de que escucharon a la serpiente. Pues yo creo que tiene razón. ¿Sí o no? Y qué gran razón tuvieron. Que cuando comieron se dio cuenta que el que tiene la razón no es ni la serpiente ni el hombre. Quien tiene la razón es el que está sentado en el trono. A Él sea la gloria. Mire, por esta razón de que, pues yo opino, por eso es que hay un montón de sectas. Por esta razón de que, bueno, pues yo opino, por eso hay un montón de dominaciones que creen un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Amén. Es la verdad. Sí. Un día alguien me dice, pastor, si usted no le lava los pies a su iglesia, usted se abre el infierno porque Jesús lo hizo. Digo, ¿y en qué capítulo y versículo lo dejó Jesús eso como mandamiento? Ay, y empiezan igual que el religioso a dar vueltas y no llega a ningún lugar. La doctrina se debe establecer ordenadamente, con base. Digo, ¿y para qué le voy a lavar los pies si aquí no hay polvo ni tierra en Estados Unidos? Yo te aseguro, le digo, que si vivieran en un rancho donde hay puro polvo, yo se los lavo.
Pero la gente está llena de opiniones que no tienen nada que ver con la opinión de Dios. No sé si alguien me está escuchando. Ahí Jesús lo que nos demostró es la sencillez de Él y el corazón humilde de Él. Que siendo Dios, siendo el enviado, Él se humilló y se bajó hasta lo sumo. Pero jamás dejó eso a la iglesia como mandamiento. Amén. Número uno, Él lavó los pies porque había una necesidad primeramente. Había una necesidad. Era costumbre en Israel por la razón de los caminos, de que cualquier visitante que te llegara, era tu obligación como el dueño de la casa, tener un balde de agua con una toalla para lavarle los pies al caminante que venía con los pies bien empolvados. Era justo. Y como en esa ocasión llegaron y el que le tocaba lavar ahí, el de la casa, se hizo el loco, y los discípulos se hicieron los locos también, entonces Jesús viene y lo hace. Lo que Jesús nos enseña ahí es el símbolo grande y tan grande de la sencillez y la humildad. Pero por opiniones sin bases bíblicas, mi amado hermano, si para testimonio dice el Señor que deben de haber 2 o 3 testigos mínimo, no digamos para asentar una doctrina bíblica, tienes que tener suficientes bases para establecer una doctrina bíblica. Amén. Por eso vemos hoy personas bautizando solo en el nombre de Jesús, cuando Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo porque Pedro y Pablo bautizaron en el nombre de Jesús, y tuvieron razón ellos. Pablo y Pedro bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban en medio de judíos que jamás aceptaron a Jesús como Mesías. Entonces ellos, para establecer y consolidar en la cabeza de ellos, en el cerebro de ellos, que Jesús también era Dios. Los discípulos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Entonces hay cuenta que estos batallaron. Los discípulos del Señor batallaron, mi amado hermano. Y aún así, usted sabe la historia de los judíos hasta el día de hoy. Entonces, obvio, Pedro bautizó en el nombre de Jesús, que es Dios. Amén. Que es Dios. Usted se bautizó en el nombre de Jesús, usted se bautizó. Pero alguien que diga que si usted se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es un bautismo correcto, verdaderamente le cree más entonces a Pedro que a Jesús. Yo le creo más a Jesús. Cuando Jesús dijo, oraréis así, no dijo, Jesús nuestro que estás en los cielos. Dijo, Padre nuestro. Ellos quieren saber el nombre del Padre, que se lo pregunten allá, si es que van a llegar a ser salvos. ¿Sí me explico? Pero yo le creo mejor a Jesús. No trato de usar opiniones mías, opiniones suyas, es la opinión de Dios. Jesús fue uno de los que más mencionó Padre, 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 Padre. Y si Él lo dijo, donde manda el capitán, no manda el marinero. Esa es la verdad. Vamos al versículo 9. Ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios en Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En el original dice por el testimonio que habían mantenido. La primera pregunta que suscita aquí es: ¿cómo es que estas almas llegaron ahí?
Amén. ¿Cómo llegaron ahí? La respuesta es clara. Fueron muertos. Amén. ¿Fueron qué? Muertos. ¿Por qué fueron muertos? ¿Qué se había desatado en el último sello anterior a este? Guerras. Y más que guerras. Y no dudamos, mi amado hermano, y en ese quinto sello vemos que ya la persecución había ¿qué? Empezado. ¿O no lo dice así? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido ¿qué? Muertos. ¿A causa de qué? A causa de la persecución, a causa del odio, mi amado hermano, en contra de los que en ese tiempo van a abrir sus ojos, van a llorar y ni modo, antes que se le ganas. Mejor hacerle ganas ahorita, hermano, porque no va a ser fácil. No va a ser absolutamente nada de qué, nada de fácil. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por causa de qué? Entonces estas personas llegaron al altar porque ya habían ¿qué? Muerto. ¿Habían sido qué? ¿De qué manera habían sido muertos? Mártires. Mártires todo aquel que muere por una causa. En este caso, la causa de estos mártires fue la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos tienen oídos? Aquí me da a mí un aliento grande, que toda alma que muere por la palabra de Dios y guarda el testimonio de Jesús tiene asegurado el cielo, mi amado hermano. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.